En el marco de la Semana de la Educación Sexual Integral y de las columnas Pensar la ESI desde la escuela secundaria, hoy presentamos a Pablo Yaladrowski, profesor, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de La Plata, pedagogo, que nos hablará en esta oportunidad acerca del cuerpo en la escuela. También acercaremos preguntas de diferentes docentes de San Isidro, de Berisso y de Bransen acerca de sus temáticas de investigación. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este espacio y poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas sobre el universo complejo y heterogéneo vinculado al cuerpo o los cuerpos en la escuela. Básicamente mi propuesta está vinculada con una serie de interrogantes y una serie de principios que articulan de alguna manera respuestas ante dichos interrogantes. Creo que hay dos preguntas centrales y básicas que uno puede hacerse con relación al tópico que en este caso nos toca, que está básicamente vinculado con cómo se producen, cómo se reproducen, cómo se gestionan y cómo se administran, y al mismo tiempo se resisten los cuerpos en las instituciones educativas modernas, y en particular, a partir de esta pregunta, ¿cuáles son los cuerpos que han sido excluidos, silenciados u omitidos en las instituciones modernas, entre ellas en la escuela? Para dar cuenta de este tipo de interrogantes, me gustaría pensar en 3 o 4 principios que orientan, que nos pueden orientar la discusión y la hermenéutica sobre dichas preguntas. El primero está básicamente vinculado con la teoría social del cuerpo, que es un campo de saber bastante dinámico, heterogéneo, que hunde sus raíces en las propuestas, por ejemplo, de Marcel Mauss o de Simmel, y que recorre luego con Elías, Turner, Vigarello, llegando hasta Butler, Fausto Starling, una serie de autores y autoras con perspectivas teóricas diferentes. Quizás un punto de partida que sí en general sostienen, que es básicamente que los cuerpos en plural son construcciones sociales, culturales, históricamente situadas, y que por supuesto los discursos pedagógicos, junto con otros discursos que han transitado en la modernidad, me refiero básicamente a los discursos biomédicos, o a los discursos jurídicos, o los discursos religiosos, han producido el objeto al que hacemos alusión, los cuerpos. Aceptamos entonces que los cuerpos no son solo conjunto de músculos, huesos, articulaciones, tendones, aponeurosis, fluidos, sino que son fenómenos sociales, culturales, históricamente situados. De alguna manera, para algunas propuestas de este enorme campo de la teoría social del cuerpo, los discursos lo que hacen es configurar sistemáticamente a los mismos, y al hacerlo ocultan la invención de ciertos órdenes corporales. Es decir, parafraseando a Butler, los discursos describen como descubrimiento algo que el mismo discurso, el lenguaje y las relaciones sociales crean. Primero crean y después descubren, pero por un artificio retórico, aquello que se crea termina apareciendo como un descubrimiento. Dicho de otra manera, los discursos tienen algún poder performativo, y no es que los cuerpos existen para algunas perspectivas antes del discurso, del lenguaje, o de los imaginarios, o de las representaciones sociales que circulan en las instituciones educativas modernas, sino que son los discursos, la cultura, el lenguaje, las relaciones de poder, los que dotan de sentido, aunque obviamente nunca en forma completa ni acabada, a la materialidad de los cuerpos, o dicho de otra manera, esa materialidad física y corporal tiene su historia, su sedimentación y su emergencia, y por supuesto las instituciones educativas modernas con sus rituales, con sus prácticas, con sus hábitos, con sus lógicas, fabrican permanentemente en forma inacabada proyectos corporales determinados, con ciertos sentidos. Uno podría decir que en verdad el proyecto educativo moderno no solamente se ha preocupado por la selección de ciertos saberes deseables a transmitir, o por las supuestas secuencias ideales, lo que Hamilton denomina la ratio y el ordo, en un currículum, en un protocurrículum,
sino también se ha preocupado por regular, gestionar y ordenar, dicho de otra manera, producir un orden corporal legítimo. Si estamos hablando de que los discursos modernos producen órdenes corporales legítimos, estamos señalando al mismo tiempo que hay órdenes corporales que son considerados ilegítimos, o son considerados indeseables, o incorrectos, o inadaptados, o incivilizados. La pregunta en particular es, ¿quiénes son los que definen qué proyectos corporales son legítimos y a partir de qué saberes o de qué criterios? Está claro que, de alguna manera, la gestión de los cuerpos en las instituciones educativas atraviesa, digamos, todo un universo kinético que al mismo tiempo es moral. Cómo pararse, cómo sentarse, cómo agarrar una lapicera, cómo mirar al profesor, cómo expirar antes de leer, a qué distancia acertarse con relación a otros cuerpos, lo que tiene que ver con la proxemia corporal. Son todos aprendizajes sociales y que se dan en muchas instituciones, entre ellas la institución educativa, cómo caminar, entre comillas, con cierta naturalidad, cómo ubicar ciertas partes del cuerpo, las manos, los brazos, cómo gesticular frente a ciertas situaciones educativas, cómo y en qué momento utilizar ciertos tonos de voz, cómo pronunciar ciertas palabras o frases, cómo ubicar el cabello, cómo educar la respiración, cómo regular ciertos modales a partir de los usos del cuerpo, cómo gestionar ciertos fluidos corporales considerados inmorales o indecorosos, de alguna manera van definiendo o han definido ciertos proyectos corporales que, insisto, no son solamente kinéticos, son fundamentalmente morales y que están atravesados por también cuestiones de clase, de género, étnicas, etc. Uno podría decir, quizás con un cierto grado de simplificación, que el tono moderno del proyecto corporal que se instaló en forma dominante en las instituciones educativas modernas entre el siglo XIX y por lo menos la primera mitad del siglo XX, ha tenido un cierto tono y una cierta melodía que condensa un conjunto enorme de exclusiones. Ese tono y esa melodía refiere básicamente a cuerpos en general masculinos, cuya norma se define a partir del patrón masculino dominante tradicional, blanco, exitoso, productivo, eficiente, binario, dimórfico, heteronormativo. Hay un conjunto enorme de tonos que al mismo tiempo que afirman ideales, obviamente excluyen otras posibilidades. Aceptando este primer principio que supone básicamente que los cuerpos históricamente han sido objetos y blancos de poder, que permanentemente hay regulaciones y gestiones, controles y también resistencias y traducciones sobre los cuerpos y desde los cuerpos, uno debería señalar que en los ámbitos educativos, estas regulaciones, estas producciones corporales, estos órdenes corporales, no son órdenes corporales a secas, sino que están, por supuesto, generizados, sexualizados, enclasados, racializados. Dicho de otra manera, retomando la teología sociológica, la cuestión de la clase, del género y la etnia son aspectos centrales que deberían ser considerados a la hora de pensar los cuerpos en las diferentes instituciones, entre ellas las escuelas, para tratar de identificar en qué medida esos órdenes corporales, insisto, están o generizados, o sexualizados, o racializados. Es decir, de alguna manera es posible pensar cómo el cuerpo se configura en un locus donde algunas prácticas sexistas, homofóbicas, o también clasistas, o racistas, siguen permeando muchos de los sentidos que, bueno, tienen han tenido una fuerte incidencia en el largo siglo XIX y por lo menos en la primera mitad del siglo XX en diferentes espacios sociales, entre ellos los ámbitos educativos, por supuesto con las fugas y las tensiones de grupos, de movimientos y de actores sociales que impugnaron a este proyecto corporal dominante. En cualquier caso, pensar en los cuerpos sexuados y generizados implica aceptar la vieja y no tan vieja axioma de Simone de Beauvoir, que en un hermoso libro llamado El segundo sexo señala: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Básicamente, esto va en un sentido de rechazar el lugar de la mujer como lo inesencial o lo natural. El principio básico es plantear que justamente la anatomía, o la fisiología, o la endocrinología,
o la ginecología no son destino, y cuestionar parte de la tradición, por lo menos parte de la tradición pedagógica, curricular, en muchos países de Occidente que de alguna manera naturalizaron la división sexual del trabajo, naturalizaron una cierta moral sexual femenina, ligaron imaginariamente cierta parte del cuerpo con una cierta estética y con una cierta sensibilidad femenina. En verdad, la feminidad es un significante vacío en el que actores, instituciones, imaginarios intentan instalar ciertos sentidos permanentemente, y por supuesto hay en ese espacio de disputa que es el cuerpo, tensiones que son de alguna manera mediatizadas por los propios sujetos y por los diferentes actores que están de alguna manera instalando sentidos sobre los cuerpos o sobre ciertas partes del cuerpo. Por supuesto, cuando uno habla de la menstruación, los genitales, el himen, la vagina, el pene, no está hablando solamente de órganos genitales, sino que está hablando de órganos sociales, porque se les instala sobre esas partes del cuerpo, entre comillas, sentidos como el recato, el decoro, la dulzura, la ternura, y otros sentidos que construyen lo que Le Breton denomina una fisiología simbólica sobre el cuerpo. Por supuesto que esos órdenes corporales sexualizados o generizados en realidad se articulan también con ciertos tonos que ubican al cuerpo en una clave de inferiorización en muchos sentidos para ciertos grupos. Recordemos que durante buena parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las mediciones del cuerpo, los índices cefálicos, los rasgos del rostro, como la nariz, los ojos, la respiración, fueron indicadores que permitieron generar inferencias intelectuales, morales o cognitivas sobre los estudiantes o sobre las personas en general. Este determinismo pavoroso, creo yo, aún mantiene ciertos ecos con frases como las siguientes, cito de algunos docentes o profesores en diferentes etnografías: a esta chica no le da la cabeza, o ese negro de mierda no puede acceder a ciertas prácticas, o estas pibas son ojotas para la clase de educación física, o el pibe ese se mueve raro, al petizo no le da, o con esa cara mucho no se puede esperar. Digamos que muchas de estos enunciados, de alguna manera, además de ser fuertemente deterministas, construyen a partir de la mirada del cuerpo, de cierta mirada, una mirada claramente brutal, una serie de representaciones que son absolutamente arbitrarias, ficcionadas, y con una fuerte carga de violencia simbólica, diría Bourdieu, ¿no? Es decir, la idea es invitar a pensar que la mirada del y sobre el cuerpo es la que estigmatiza. Y es sobre esa cuestión que creo debemos revisar nuestras prácticas, ¿no? Todos, todas, todas. Vale decir, la rareza y lo grotesco no está en el cuerpo, sino está en la mirada del sujeto que enuncia, el sujeto enunciador. Así como no se nace mujer, sino que se llega a serlo, por supuesto tampoco se nace varón, sino que se llega a serlo. La masculinidad también es una construcción ficcional, en la que, por supuesto, muchas instituciones, muchos imaginarios, muchas prácticas han tenido un papel a la hora de fabricar, entre comillas, las posiciones masculinas, que son siempre disputables, y que en muchos sentidos han generado dolor y violencia. Podemos pensar las masculinidades en plural de muchas maneras, ya que hay una diversidad de posiciones masculinas, pero como ha dicho en algún momento Connell, la escuela de alguna manera fabricó intencionalmente un modelo corporal masculino, entre otras instituciones, por supuesto, que ha tenido una caricatura un tanto grotesca cuando uno repasa planes, programas, manuales, la cultura escolar en general, la relación del cuerpo con el espacio, con el tiempo, con los sanitarios. Lo que encuentra es una serie de sentidos sobre las masculinidades más tradicionales o hegemónicas, quizás condensadas en la triple P. Un varón masculino se ha definido históricamente por la idea de ser proveedor, de ser protector y de ser procreador, proteger a la prole, proveer en clave económica, y cuantos más hijos se tenía, supuestamente será más viril. Estos mandatos, por supuesto, uno podría decir que se han reconfigurado, sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas, y en particular en las últimas 2 décadas ha habido una enorme cantidad de disposiciones legales que han intentado revisar muchas de las convenciones vinculadas con los cuerpos generizados.
Sin embargo, creo que también existen algunos ecos en las instituciones en general y en las instituciones educativas que siguen estando permeadas por algunos sentidos que naturalizan las masculinidades y que de alguna manera, si efectivamente esto existe o en las currículas, o en los medios de comunicación, o en los grafitis escolares, en las puertas de los baños de las escuelas, o en los pasillos, o en otras prácticas durante los recreos, quizás la invitación sea a desaprender algunas funciones o propiedades que están ligadas imaginariamente al colectivo masculino en el ámbito educativo, porque la violencia no solamente se ejerce, cuando estamos hablando de violencia patriarcal, en ámbitos educativos o en ámbitos generales, desde ciertos varones hacia las mujeres y otros colectivos, colectivos trans, intersexuales, etcétera, sino también hacia otros varones, a los varones considerados por el estándar masculino dominante como varones impostores porque no cumplen con ciertos mandatos que por supuesto son absolutamente arbitrarios y que generan, insisto, mucho dolor, que son por supuesto contingentes, epocales, y que deberíamos revisar si es que queremos construir, creo yo, escenarios educativos más justos y más empáticos. Y en ese sentido, revisar justamente los órdenes corporales generalizados es una buena posibilidad para hacer más dignos los tránsitos de muchos sujetas en el ámbito educativo, de alguna manera discutir algunos guiones, algunas convenciones hegemónicas, que por supuesto naturalizan funciones, formas de desear, de ser, de estar en el mundo, y tratar de pensar que podemos construir experiencias corporales, usos del cuerpo, más dignos, como decía, más democráticos, más justos. Junto con este principio podemos señalar otro más, y es que estos órdenes corporales sexualizados, generalizados, en muchos sentidos racializados, donde el cuerpo, insisto, aparece no como un dato físico, sino como un dato simbólico, siempre en permanente disputa. La idea es pensar cómo ciertas economías de deseo se convierten en dominantes y muchas veces coercitivas en los ámbitos educativos. La idea es invitar a pensar que no existe ninguna forma de fundar científicamente la superioridad de una forma de reproducción y de sexualidad sobre otra forma. Parte del discurso moderno nos ha inculcado, nos ha metido en la cabeza que la única economía de deseo correcta, verdadera o deseable es la heteronormativa, y que es la única posible y deseable. Esta matriz de deseo se ha ubicado por encima de otras matrices de deseo y ha juzgado con aires de imparcialidad a aquellas economías de deseo no hetero, las homo, bi o transexuales, como, bueno, patológicas, anormales, monstruosas. La pregunta es cómo circulan estas economías de deseo, cómo circulan las formas de humillación o de afirmación de economías que no sean heteronormativas, quién las define como peligrosas a las que no son heteronormativas, a partir de qué criterios, con qué saberes, con qué autoridad, básicamente para, de alguna manera, deconstruir muchas de estas formas que básicamente estigmatizan y naturalizan cuestiones vinculadas no solamente con el placer y con el deseo, sino con la empatía con el otro, con el tránsito vinculado con la dignidad, que debería ser un aspecto central a pensar en los ámbitos educativos. Sostenemos que hay espacios educativos y una legislación en las últimas décadas, tomo la ESI, pero bueno, hay más de 20 disposiciones legales muy significativas en las últimas décadas, vinculadas con la ley de matrimonio igualitario, cambio de identidad de género, la incorporación del femicidio, el código, etcétera, etcétera, que han ampliado los derechos a aquellos grupos que han sido históricamente subalternizados, y que básicamente ponen en discusión esta idea de que el cuerpo es un dato orgánico, que existe una idea binaria del mismo, que no hay posibilidad de pensar al cuerpo por fuera de los discursos. La idea es pensarlos en el marco del lenguaje, de los discursos, de las representaciones, de los imaginarios. La idea es habilitar la posibilidad de resemantizar nuevas
formas de pensar los cuerpos, nuevas estéticas, por supuesto, nuevos sentidos. De alguna manera la invitación es a pensar que hay muchas formas de presentar y representar los cuerpos, sexuados, generizados, los registros emocionales, pero que hay algunas convenciones, coerciones o estigmatizaciones que la escuela debería revisar y que podemos habilitar, creo yo, formas, diría, menos excluyentes, menos opresivas, a la hora de construir y negociar proyectos corporales más justos, más democráticos, más sanos. Para hacer un cierre inconcluso, inestable, incierto, retomo una afirmación de Judith Butler, quien dice algo así como lo siguiente: yo puedo sentir que sin ciertos rasgos reconocibles no puedo vivir, pero también puedo sentir que los términos por los que soy reconocida convierten mi vida en inhabitable. ¿Qué cuerpos quedan excluidos, sometidos y silenciados en las instituciones educativas? Es una pregunta que los invito a pensar, me invito a pensar, animarnos a construir otros escenarios discursivos y prácticos posibles con el fin de resemantizar los cuerpos, es la invitación que hago. Una invitación que, por supuesto, no solamente pedagógica, sino fundamentalmente política y especialmente ética. Muchas gracias. Bien, Pablo, muchas gracias. Ahora te acercamos a algunas preguntas e interrogantes que fuimos recogiendo desde diferentes docentes del nivel secundario en la provincia. Bueno, a ver qué reflexión podés compartirles a ellos y a ellas. Primero preguntarte cómo te parece que se abordan y que podrían abordarse en todo caso las infancias trans en las instituciones escolares. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy actual. En primer lugar, mi respuesta es una respuesta posible entre muchas otras, pero creo que en primer lugar uno debería visibilizar formas opresivas e injustas que siguen existiendo en ciertos imaginarios y en ciertas instituciones, incluyendo a las educativas. Esto en primer lugar, visibilizar estos momentos o estos microescenarios que son claramente violentos y que generan dolor. Aunque existen, por supuesto, experiencias como el Mocha Celis y otras experiencias dignas y justas que incluyen y que hacen un trato digno del colectivo trans, uno podría decir que las instituciones educativas siguen siendo poco receptivas en muchos sentidos, tomando, por ejemplo, los últimos informes del colectivo trans, la Revolución de las Mariposas, bueno, ya es de 2016, pero el informe que se hizo sobre el colectivo en el 2019 en la provincia de Buenos Aires, la población trans y travesti experimenta en la mayoría de los casos situaciones de violencia en la vía pública, en el barrio y otros lugares que son señalados por la voz nativa del colectivo trans es la escuela. Más del 53% de las y los y les travestis, transexuales y transgénero entrevistados señalan a la escuela como un espacio más que de placer, de padecimiento. Creo que es fundamental allí potenciar y materializar la ampliación de derechos a colectivos que históricamente han sido invisibilizados y silenciados no solamente por el poder patriarcal, sino también por el poder neocolonial. Creo que hubo, por supuesto, muchos avances, o algunos avances. Si tomamos el informe de la Revolución de las Mariposas, que todos podemos acceder vía internet, la escolaridad de mujeres trans y travestis en todos los niveles entre el 2005 y el 2016 generó algunos puntos positivos. El nivel secundario completo pasó del 20% al 24%. Y lo mismo ha pasado con el nivel terciario y universitario. Siempre estamos hablando de datos que son comparados con otros colectivos absolutamente inaceptables en términos de derechos. Por ejemplo, el 60% de las mujeres trans y travestis tiene un nivel educativo alcanzado inferior al establecido como obligatorio por el Estado. Mientras que para la población en general de Cava, mayor de 20 años, ese porcentaje es del 29%, casi el 30%. Es decir, estamos hablando
de que el colectivo trans se le ha vulnerado los derechos de muchas cuestiones, incluyendo aún hoy en día la cuestión educativa. Y si nosotros no, nos posamos en algunas cuestiones vinculadas con el tránsito que hacen sobre estos colectivos, sobre el cuerpo y sobre el deseo, si lo hacen durante los procesos de escolarización, prácticamente la escuela aparece como un lugar de expulsión. Fíjense este dato: el nivel de educación alcanzado entre las mujeres trans, travestis, y la edad en que asumen habitualmente su identidad de género es notable cuando están transitando la educación. Fíjense, quienes asumieron su identidad de género a los 13 años o antes tienen un nivel de estudios inferior a la secundaria completa en un 70%. 70%. Y sucede algo similar con quienes asumen su identidad de género entre los 14 y los 18 años. Pero todo lo contrario con aquellas personas que manifiestan su identidad de género a los 19 o más. El nivel secundario completo alcanza el 75%. Es decir, que si uno transita el ámbito educativo y dice simplemente qué es lo que desea, qué es lo que piensa, cómo enfrentar el mundo, muchos de los colectivos, en este caso el colectivo trans, son expulsados. Creo que la institución educativa debería, de alguna manera replantear la subalternización de una enorme cantidad de colectivos, entre ellos el trans, y generar básicamente universos prácticos y discursivos más empáticos y más respetuosos. Hay, para cerrar esta pregunta, un mural en el Mocha Celis, que es un bachillerato trans, en realidad es un bachillerato para personas de todo tipo, trans, hetero, homo, etc., que dice lo siguiente: cuando una persona trans ingresa y permanece en la escuela, le cambia la vida a esa persona. Muchas personas trans en las escuelas le cambian la vida a la sociedad. Yo creo que la hacen más justa, más democrática y sobre todo más digna. Debemos incorporar en la agenda las cuestiones vinculadas con el universo trans y también, por supuesto, en las discusiones legales, ¿no? Bien. En la otra pregunta dice, ¿en qué nos ayuda valorar la afectividad? ¿Qué herramientas en las escuelas nos pueden ayudar a fortalecer las capacidades emocionales? ¿Y cómo inciden en todo caso los mandatos en esta capacidad, en las capacidades emocionales? Bueno, el universo afectivo es central, creo yo, ¿no? Tan importante o más importante que el contenido, como había dicho en algún momento Graciela Frigerio, el contenido debe ser una excusa para encontrarnos con nosotros. Allí la idea es, creo yo, reforzar el aspecto vincular, no solamente desde la palabra, sino también desde la acción corporal, el gesto, el abrazo, la mirada, el placer del encuentro, la posibilidad de construir escenarios escolares y educativos donde se potencie el encuentro con el otro, la cuestión del cuerpo, la solidaridad, la hospitalidad, la reciprocidad. La idea es, creo yo, rechazar sobre todo aquellas políticas que construyen lógicas de rechazo o de repugnancia o de miedo hacia los otros, ¿no? A través de la generación de la amenaza, que por supuesto es deliberadamente intencional, definida por ciertos grupos. El miedo funciona para aniñar los cuerpos con y contra otros. Yo creo que la institución educativa debe cuestionar esas discursividades que fabrican la figura del amenazado y la figura de aquellos que amenazan, y allí el miedo funciona para aniñar los cuerpos con y contra otros cuerpos. Yo creo que es necesario romper con esta lógica que es violenta, que estigmatiza y sobre todo que genera mucho dolor. Me parece que el miedo, las lógicas de repugnancia o de rechazo deberían ser deconstruidas, porque básicamente refuerzan fronteras que son absolutamente arbitrarias entre un nosotros y un otros,
y la propuesta en todo caso es, ir en contra de lo que plantea Segato, ir en contra de esas pedagogías de la crueldad, y construir pedagogías que potencien lo vincular, insisto, que potencien quizás las cuestiones más futiles, que es el encuentro con el otro, el diálogo, la posibilidad de instalar en ese diálogo, que implica obviamente una posición corporal, empatía, sensibilidad, y sobre todo una reciprocidad intersubjetiva que permita generar algún tipo de reflexividad crítica, y poner sobre todo el acento, más que en el decir, en el hacer con el cuerpo y con el otro. Y por supuesto ahí ir más allá de lo visual, tratar de experimentar con lo que somos o con lo que vamos siendo en realidad, incluir el tacto, el oído, el olfato, el gusto, aproximarnos al placer de la experiencia pedagógica desde lo vincular. Y yo creo que si nosotros podemos lograr ese tipo de escenarios, de microprácticas, haremos más empático y más democrático, creo yo, los tránsitos por los espacios educativos. Bien, y por último, acercarte un interrogante, una preocupación acerca de cuáles son los límites que la escuela encuentra cotidianamente en cuanto al cuidado del cuerpo. Un poco lo abordabas en tu exposición, pero también pensando qué acciones podrían ser implementadas para una mejor ejercitación de hábitos y prácticas saludables, integrales, y cómo influyen los saberes de los docentes que pueden transmitir, digamos, con este fin. Bueno, es una interesante pregunta, y creo que tiene muchas respuestas. Diría que, en primer lugar, los límites que encuentra cotidianamente la escuela en relación al cuidado o al buen vivir del cuerpo o de los cuerpos, creo yo son los prejuicios o las microviolencias a través del lenguaje o de las prácticas y de las convenciones de sentido común que circulan en muchas instituciones, en los medios de comunicación ni hablar, en otras agencias de socialización, y que creo que la institución educativa debería retomar. Amplificar las propuestas de la ESI, amplificar la posibilidad de construir talleres vinculados con la diversidad sexual, vinculados con las masculinidades, vinculados con prácticas que intenten decolonizar aquellos discursos que insisten en la fabricación de razas o de colectivos, que intentan ubicar a ciertos grupos corporales por encima de otros. Podemos preguntarnos a partir de la pandemia por qué por qué en ciertos países hay más muertes de mujeres que de varones, o hay más muertes de personas de color negro que de otro color, por qué ciertas vidas valen más que otras. Es una buena pregunta que también pasa, por supuesto, en la Argentina y en muchos lugares del mundo, y la pandemia lo que hace es mostrar cómo las estructuras racistas, sexistas, homofóbicas, siguen estando fuertemente instaladas y sedimentadas, y yo creo que, bueno, uno de los espacios donde podemos construir ciudadanía y responsabilidad son las instituciones educativas. Creo que podemos, de alguna manera, revisar los mandatos vinculados con lo que podríamos definir la dictadura de la belleza, cuánto daño hace esa cuestión, cómo pensar las cuestiones vinculadas a la alimentación, cómo ciertos saberes que se transmiten sobre la alimentación o sobre la belleza están más ligados con el mercado y en consecuencia con la ganancia o la plusvalía, y no necesariamente con el buen vivir. Creo que los gustos, las sensibilidades, los hábitos pueden formar parte de una forma diferente de instalar sentidos, sobre todo vinculados con el cuidado. Yo creo que allí, siguiendo algún escrito de Melo, podemos pensar la noción de cuidado desde un enfoque de derechos. Esto implica que todo ciudadano tiene derecho tanto a cuidar como a ser cuidado. El cuidado como un bien público, como una dimensión de la ciudadanía que dentro del ámbito educativo debemos promocionar.
de alguna manera el cuidado se configura como una forma de pensar las relaciones humanas, que obviamente en las escuelas y en los colegios se erige como un marco ético para enseñar y aprender, ¿no? Es quizás la expresión del afecto y la confianza necesarios en cualquier relación pedagógica entre docentes y estudiantes. El tema del cuidado hacia el otro y que el otro cuide a uno mismo. Dentro de este paradigma, obviamente se reconoce que las políticas de cuidado son cruciales a la hora de garantizar bienestar, respeto a la diferencia y al diferente, la promoción del desarrollo integral de los y las adolescentes que transitan las escuelas. Me parece que cuidar y ser cuidados implica un verdadero encuentro con el otro como igual y diferente a uno mismo, como mencionaba Melo. Solo se puede cuidar y se puede dejar que nos cuiden al que se acepta como un semejante, a quien se considera igual en estatus de humanidad, pero al mismo tiempo diferente a uno mismo en la infinita variedad de las formas de ser humano. Cuidar, ser cuidado, autocuidarse implica un desarrollo de concepciones y prácticas ligadas al cuidado de sí, al cuidado de los otros, y del contexto mediante el cual la vida propia aparece comprometida y ligada a los otros. Creo que es la posibilidad humana y política de poder ayudar responsable y solidariamente a los otros.